Bueno, de esta forma vamos a ver lo que pasaba entre el Borussia Dortmund y el Stuttgart. Parecía que al minuto 55 finalmente vendría la suya, pero no. Falla tras falla, Guerreiro no podía. Un clima muy complicado en Dortmund, lluvia torrencial. Se iba a marcar un penal luego de una falta sobre Sancho, había un pisotón en el área y venía Gudiño, Marco Reus al 62 para conseguir de esta forma el 1-0. Ojo, estaría emparejando Kempf luego del cobro de Castro ante sus ex compañeros, y esto por supuesto era lapidario para el Dortmund. Sí, y se enteraba de este resultado en la tribuna del Allianz Arena y lo festejaban por supuesto 1-1, pero el Dortmund reaccionaría con este gol. Sería Alcácer con esta definición, el español, para el 2-1. Esto fue ya al 84. Sí, recuperaba muy bien la pelota Pulisic. Y así controlaba dentro del área, nadie lo tocaba y aparece Alcácer diciéndole: no, yo vengo mejor perfilado, la manda al ángulo y consigue el del triunfo. Y para ampliar todavía, y así entonces mejorar su cota goleadora, la combinación de Götze con Pulisic y el 3-1. Sí, un marcador que, respecto a lo que vimos, respecto a lo que hizo el Bayern, bueno, pues sumar goles también le conviene al Dortmund, por lo que ya hemos mencionado. La diferencia de goles que pudiera marcar precisamente quien quede como campeón. Correcto.